El primer hito que hay que atender es la longevidad. Aragón es longevo y tiene un envejecimiento de población que tiene que atender. Nosotros creemos que tenemos que darle una óptica importante como un bagaje, como un capital humano de experiencia que tiene que aportar a la sociedad algo muy importante. Tenemos que hacer y queremos que esa longevidad sea activa socialmente. Hay que apoyar a todas estas personas que tienen o que se quedan sin trabajo. Hay que hacer un refuerzo importante en formación específica. Hay que hacer una gestión importante en la edad de plantillas y hay que incentivar desde nuestras posibilidades la contratación de personas mayores. Juventud es un área de las más perjudicadas por esta política que ha llevado a cabo el Gobierno del señor Lambán a lo largo de este 2016 que ya concluye. Fue increíble el recorte presupuestario que este área sufrió y de ahí, de ese recorte, todas las no políticas que el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo durante este año a costa de la juventud. La juventud de Aragón ha sido una de las grandes olvidadas. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, queremos que la juventud recupere el protagonismo que nunca debió perder y, por lo tanto, pedimos que recupere el presupuesto que había en el año 2015 en cuestiones tan importantes y tan diferentes como puede ser mujer, dependencia, pobreza energética o alojamientos temporales para situaciones de urgencia. Todas estas cuestiones y otras muchas se cubren desde la cercanía que ofrecen las comarcas y los ayuntamientos y difícilmente estas entidades pueden llevar a cabo su competencia, su trabajo, si el Gobierno asfixia a estas entidades en los presupuestos tal y como las asfixió en los presupuestos que aún hoy están vigentes. En cuanto a dependencia, pedimos unos presupuestos reales, que existe un gran número de personas que, pese a tener reconocida esta ayuda, no perciben ninguna cantidad por ella. En cuanto a cooperación al desarrollo, también le pedimos al Gobierno de Aragón que recupere el presupuesto que había en esta partida para el año 2015, puesto que esta área que tanto le preocupaba cuando era oposición dejó de preocuparle y la abandonó en el mismo momento en el que fue Gobierno. Por los datos que tenemos del aumento significativo de las solicitudes del IAI, del Ingreso Aragonés de Inserción, entendemos desde mi grupo parlamentario que se debe aumentar la partida presupuestaria destinada a esta ayuda. En cuanto al área de transparencia y de participación ciudadana, también pedimos que se recupere el presupuesto del año 2015, pero sobre todo le pedimos al Gobierno que se crea la transparencia. En cuanto al área de consumo, de igual forma, le pedimos que recupere el presupuesto de 2015 y que el Gobierno entienda la importancia de esta área, un área que ha dejado abandonada en sus políticas, porque es un área muy importante ya que repercute directamente en cada uno de los aragoneses. Es muy triste y tristemente significativo observar cómo el Gobierno en un año no ha llevado a cabo ninguna política de apoyo a las familias, ninguna.